Buen día, estimado auditorio. Estamos en un programa más del Derecho es para Todos. Yo soy su amigo, el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la notaría número 30 de Jalapa. Y el día de hoy, a petición de nuestro auditorio, vamos a tratar un tema muy interesante. Ya antes habíamos hablado sobre los poderes, pero hoy vamos a hablar de temas selectos de poderes, que nos lo han estado pidiendo y con mucho gusto lo vamos a tratar el día de hoy. Recordarles que tenemos un número de WhatsApp 2281 3808 54, sus dudas, preguntas, aclaraciones. Recordarles también que tenemos asesoría personalizada gratuita todos los días de lunes a viernes de las 10 a las 12 de la mañana aquí en el kilómetro 4.5 de la carretera Jalapa-Veracruz, en Las Trancas, en la salidita de Jalapa-Veracruz. Y empezamos. Recordarles a ustedes que el poder es un acto jurídico que puede estar contenido en una declaración unilateral de una persona que técnicamente llamamos poder, o puede estar contenido en un contrato de mandato, y entonces al ser contrato tienen que comparecer las dos partes, el poderdante y el apoderado. Si solamente comparece el poderdante, entonces es una declaración unilateral de voluntad. El efecto es el mismo. Muchas veces ocupamos los términos poder y mandato como sinónimos, pero es lo mismo, eso es lo importante. ¿Para qué nos sirve un poder? Esto nada más como recordatorio, para desdoblar nuestra personalidad. Estar en dos o más lugares al mismo tiempo es una ficción jurídica, pero es perfectamente válida. ¿Cuándo ocupamos un poder? Cuando no podemos ir personalmente a hacer un acto jurídico. ¿Todos los actos jurídicos se pueden hacer por poder? No. No pueden hacerse por poder los que son personalísimos. ¿Cómo qué? Tramitar un pasaporte no admite poder, tiene que ir el interesado. Por una razón muy lógica, la autoridad tiene que extraer una información personal, como son las huellas dactilares, como es una fotografía del iris, etc. Trámites ante el Servicio de Administración Tributaria igual son personalísimos. Necesitamos dar claves para nuestra firma electrónica, no admite representación. Tramitación del INE, por ejemplo, igual se necesita tomar una fotografía en forma personal, no es posible. Y todos aquellos que la ley determine como personalísimos. ¿Ok? ¿Qué trámites sí puedo hacer? Todos los que la ley no prohíba por exclusión. ¿Cómo qué? Todos los trámites de registro civil. Si yo doy un poder a alguien para que vaya en mi representación, registre un hijo, reconozca un hijo, se case, querido auditorio, solamente el acto jurídico del matrimonio, nada más. Entonces tenemos ahí todos estos actos: comprar, vender, etc. Hay un punto muy importante dentro de los temas que nos pidió nuestro auditorio. Esto nada más es como recordatorio. Ok, este punto es muy importante. Oiga, ¿por qué antes se permitía realizar compraventas con poder y ahora ya no se permite? No, no es que no se permita, es que hoy la ley ha puesto determinados requisitos en ciertos actos jurídicos que han hecho que sea complicado el uso de poderes. Hace algunos años, las personas que se dedicaban a la especulación comercial compraban una casa,
o un predio, hacer una casa o remodelar una casa y después venderla. Entonces, lo que era común que estas personas dijeran, no gasto en una escritura a mi nombre y luego la vendo. Entonces, me ahorro esa escritura. Entonces, hago un poder para actos de dominio limitado a esa casa y con eso lo resuelvo. ¿Qué pasa hoy en día? O al menos yo como notario no recomiendo que hagan ese tipo de situaciones. Sí se puede hacer, pero en situaciones muy específicas, y hay una serie de riesgos inherentes. En primer lugar, si yo hago un poder de un inmueble, respecto a un inmueble para actos de dominio, lograr su venta, cuando yo lo quiera vender, voy a ocupar un expediente único del poderdante actualizado por mandamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, por la ley antilavado, que ya hemos comentado aquí. Ese expediente debe tener la CUR, que es muy sencillo obtenerla de internet teniendo una identificación. Voy a ocupar un acta de nacimiento, que esa la puedo sacar del registro civil, que es público. Si conozco la fecha de nacimiento, la fecha de registro. Tercero, voy a ocupar la constancia de situación fiscal, y esa solamente me la dan en forma personal y la puedo extraer de internet si tengo vigente mi firma electrónica. Cuarto, y aquí viene lo importante, una identificación vigente. Y quinto, más importante para esto que estamos comentando, un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Entonces, si yo hago un poder y lo voy a ejecutar antes de los 3 meses, pues le pido toda su documentación al poderdante y tendré estos documentos para aportarlos al notario para que integre su expediente único para los efectos de la ley antilavado. ¿Vale? Segunda cuestión, el ingreso. Si yo vendo a nombre de otra persona con un poder, ese ingreso debe ser para el poderdante, no para mí. Si me lo depositan a mí, yo no voy a tener forma de acreditar ese ingreso, salvo que lo haga en ejecución de ese poder o de ese mandato. Entonces tendré que hacer otro acto jurídico para hacer constar que sí lo recibí, pero que no es para mí y que estoy rindiendo las cuentas del mandato, del poder, a mi poderdante, y de esa manera cubrir el tema fiscal. Pero como usted, estimado auditorio, acaba de ver, pues implica a veces más gastos o más actos jurídicos que los que nos tratamos de evitar. Entonces, la recomendación es que si no es indispensable el poder, no lo utilice. Si ya tiene usted hoy un poder respecto de una propiedad, trate de resolverlo de una vez, porque después muchas personas, por temas de violencia, por temas de pandemia, han migrado a otros estados, a otros países. A veces se pierde el contacto entre poderdante y apoderado y ya no es posible ejecutar ese poder. Segunda cuestión, hay una tendencia a nivel nacional de limitar los poderes en tiempo, sobre todo. Y esta tendencia es legislativa, está en la ley, no es que una persona lo quiera hacer. Por ejemplo, los poderes otorgados en el estado de Jalisco no pueden tener por ley una duración mayor a 5 años. Si usted tiene un poder que tiene más de 5 años, se otorgó en el estado de Jalisco, ya no le sirve. Eso aunado que cualquier poder, si se fallece el poderdante, pierde sus efectos. Entonces, todos estos elementos nos llevan a concluir y hacerles la siguiente recomendación.
No haga un poder respecto de una propiedad si no es absolutamente indispensable. Lo mejor es hacer el acto jurídico real. Si usted está comprando, pues haga una escritura de compraventa. Oye, eso cuesta. Sí. Si usted va a especular con inmuebles, calcule usted que su ganancia le dé para hacer este tipo de trámites. Si no le da para eso, pues no es buen negocio y va usted a perder dinero. Eso lo tiene que valorar. Entonces, de preferencia, no haga poderes para evitarse gastos, porque lo que va a pasar es que después gaste más. Y para reforzar esta idea, tenemos el tema del ingreso. Le van a depositar al apoderado, porque él es el dueño real. Entonces lo que va a suceder es que ese ingreso le va a contar a él y no va a tener forma de acreditar de dónde viene ese ingreso, porque aunque vendió la casa, no era de su propiedad. Y vamos a pensar en el poderdan, que le dicen, oye, véndeme tu casa, sí, pero no me escritures, dame un poder, sí. Y ya, pasa 1, 2 o 3 años y de repente él paga sus impuestos y quiere vender un inmueble y está embargado. ¿Por quién? Por Hacienda Federal. Y entonces ya se va a buscar qué pasó. ¿Sabe? Es que hace 2 años o hace 1 año me pagaste unos impuestos, pero no me los pagaste completos. ¿Cómo no? Aquí están mis ingresos, mi declaración. No, vendiste una casa. No, yo no he vendido. Sí, aquí está. Tu apoderado Juan Pérez la vendió por ti. No, pero bueno, mira, es que yo... Pero bueno, yo te pagué mis impuestos, sí, pero no pagaste por estos, o tal vez sí, pero sabes que aunque pagaste, hiciste un pago provisional por esta venta, resulta que al tener este ingreso, se elevó tus ingresos anuales, y al elevarse tus ingresos anuales, tú no debiste pagar en esta tasa, sino en esta. Y la diferencia es lo que me debes, por eso te embargué. Y como ahora Hacienda Federal notifica vía buzón tributario, si no estamos checando el buzón tributario, nos pudo haber llegado el requerimiento ahí. Entonces, puede ser que ustedes pagaron sus impuestos bien, puede ser que su apoderado pagó sus impuestos de la venta bien, pero ese hecho pudo haber tenido como consecuencia que se elevara su ingreso y cayeran en otra tasa de tributación sin ustedes saberlo. Y por lo tanto haber una diferencia que no estaban ustedes conscientes que iba a suceder, sino que cuando a él le convino vender la casa, la vendió, pagó sus impuestos a nombre de ustedes y ya, pero hubo esa discordancia fiscal. Ese es un tema muy importante. El año pasado tuve un cliente así donde esa diferencia de pagar 20,000 pesos al año se le fue a más de 500,000. Entonces, esa parte debe de tenerse mucho cuidado. Recomendación: no haga poderes para venta de inmuebles si no es absolutamente indispensable. Muy bien, pues querido auditorio, estamos en el programa El Derecho es para Todos. Soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa, Veracruz, y estamos hablando de temas selectos de poderes. Bien, nos pregunta el señor Gerardo Galicia de Hidalgotitlán, Veracruz, ¿cuántos tipos de poderes existen? Bueno, existen tantos tipos como situaciones jurídicas tengamos, pero en general la ley establece que, digámoslo así, 3 tipos de poderes: el poder para pleitos y cobranzas, el poder para actos de administración y el poder para actos de dominio. Los poderes para actos de dominio implican incluso poder vender. Y podríamos todavía hablar de un cuarto tipo de poder, que sería el poder para actos de dominio,
para liberalidades. ¿Qué es eso? Poder donar. Porque la Corte determinó atinadamente desde mi punto de vista que el concepto de poder es para defender el patrimonio del poder dante, y donar pues no es un acto de defensa sino de detrimento. Por lo tanto dijo, a ver, sí puedes vender, sí puedes donar, pero necesitas una cláusula especial, que el poder dante te autorice a ti, apoderado, poder donar, poder hacer sesiones gratuitas. Si estás autorizado en el poder, sí las puedes hacer válidamente. ¿Okay? Aunque esta clasificación es muy práctica, no es exacta. Y no es exacta porque a veces el poder para pleitos y cobranzas implica la administración e implica los actos de dominio. Y los actos de administración implican los actos de dominio. Por ejemplo, miren ustedes, uno asiste a una tienda de conveniencia, compra algo, es un acto de comercio. ¿Quién me puede vender una casa? Pues el dueño o su apoderado. ¿Quién me puede vender un coche? Pues el dueño de la agencia o el administrador de la agencia. ¿Y quién me puede vender un perfume en la tienda de conveniencia? Pues el dependiente. No, espérame, pues es un acto de comercio. No por el monto deja de ser acto de comercio. Nada más que en materia mercantil, el dependiente, factor o dependiente, es la persona autorizada. Y eso está establecido en la ley, aunque sea un acto de comercio. Esa persona tiene una posesión del dinero que recibe precaria. ¿Por qué? Porque no puede guardárselo en la bolsa, no puede ir y comprar otras cosas y después reponerlo, porque eso es abuso de confianza. Lo que tiene que hacer es esa misma monedita y ese mismo billete entregárselo al representante legal, ¿verdad? Y entonces estará cumpliendo su función. Eso es lo importante entender. Cada situación tiene una legislación que la rige y si nos acomodamos a ella, estamos dentro de la ley. ¿De acuerdo? Por eso esta clasificación no deben ustedes hacerle tanto caso. Y la segunda recomendación hoy es: hagan un poder como un traje a la medida. Limítenlo en el objeto y limítenlo en el tiempo para evitarse problemas, porque viene la otra situación que nos han pedido que tratemos el día de hoy. Los poderes irrevocables. No se pueden revocar ya nunca. ¿Qué hacemos si otorgamos un poder irrevocable? Miren, los poderes irrevocables implican un negocio subyacente, algo que se hizo y que se trata de proteger para que, como se dice coloquialmente, no se nos eche para atrás, ¿verdad? La otra parte. Entonces, el poder que no es irrevocable se puede revocar en cualquier momento por el poder dante. Solito acude a la notaría y me dice: oiga, aquí está mi poder y quiero revocar. Ya no me interesa tener eso. Perfecto, le pedimos sus requisitos y vamos. Y aquí hay un tema importante que es una pregunta de hecho. ¿Qué pasa si quiero revocar ese poder y no tengo el testimonio del poder? Hay que acudir con el notario ante el que se otorgó y pedirle un testimonio de ese mismo poder e irme al notario de mi elección. No tiene que ser ahí. O puede ser en la notaría donde se otorgó, pero ya no necesito, digamos, un testimonio. Como queramos, pero tenemos que tener a la mano el poder para saber que estamos revocando y si es posible revocarlo así. Segundo supuesto, tenemos un poder irrevocable, pero tenemos que acudir con las dos partes.
el poderdante y el apoderado. Y entonces sí lo podemos revocar, aunque sea revocado. ¿Qué pasa si otorgamos un poder irrevocable y el apoderado no quiere ir porque le conviene no revocar ese poder? Entonces, si tenemos la razón en quererlo revocar, debemos acudir al juez y él autorizar la revocación. ¿Vale? Bien. Tenemos otra pregunta. Estoy en Estados Unidos y quiero sacar una cuenta bancaria en México. ¿Puedo hacerlo con un poder? Señor Guillermo Ordóñez, de la ciudad de Orizaba. Don Guillermo, sí puede usted hacerlo. Tiene usted dos opciones ahí, que este es otro tema que nos pidieron que tratáramos el día de hoy. Vamos a pensar que estoy fuera de mi país y aquí viene antes otra recomendación. Usted o un familiar va a salir del país, tiene usted negocios aquí, temas, etcétera, bienes. Deje un poder, como dice el dicho, a quien más confianza le tenga, para evitarse gastos innecesarios. Pero como la mayoría, si usted está fuera y no tomó la precaución, entonces tenemos tres opciones. Se viene usted y otorga el poder acá, que no le conviene. Mucha gente no viene por temas de seguridad, porque está ilegal en Estados Unidos o por la razón que sea. ¿Qué puede hacer? Hay dos opciones. Una, si usted está legalmente en otro país, vamos a pensar en Estados Unidos, entonces tiene usted dos opciones. Una, acudir al notary public. El notary public no tiene las mismas funciones del notario público mexicano, pero sí puede hacer los poderes. Como son personas que no necesariamente son abogadas, la recomendación o lo que yo hago en mi notaría siempre es pedirles a los que están allá en Estados Unidos un correo electrónico y ahí les mando el formato del poder que hace falta. Y ya ellos lo copian y certifican la firma. Estamos hablando que usted está legalmente en Estados Unidos. Después de eso, tiene que ir a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, donde le van a pedir que demuestre su calidad migratoria para hacer un procedimiento que se llama apostilla. Una vez que tenga la apostilla, manda el poder a México. Llegando el poder aquí, si viene en el idioma inglés, hay que traducirlo. Si viene en español, no. Aunque la certificación siempre viene en inglés, entonces esa parte hay que traducir. Con un perito oficial, protocolizarla ante notario para que pueda surtir efectos aquí. Bien, vamos a pensar en una persona que está ilegalmente en los Estados Unidos, que son muchos. ¿Qué pueden hacer ellos? Pueden acudir al cónsul mexicano en Estados Unidos, en la ciudad más cercana, de acuerdo a su residencia. También pueden hacerlo quienes están legalmente. Por eso les hablaba de dos opciones. Los que están ilegales no tienen otra. Entonces van ante el cónsul mexicano. ¿Cómo se hace? Se llama por teléfono o se manda un mail y se solicita una cita. Se acude y se explica qué se quiere. Aunque los cónsules mexicanos tienen facultades de notario en Estados Unidos y en cualquier otro país del mundo, generalmente no son notarios de carrera. Y entonces también lo que yo hago es mandarles un formato de cómo se ocupa hacer el poder para que funcione aquí, al caso específico. Igual se les lleva, si se quiero esto, lo redactan y les dan una cita para ir a firmar y de ahí les dan otra cita para ir a recoger. Hasta donde tengo entendido, ese poder ante cónsul está sobre 110, 120 dólares americanos. Entonces, bueno, un poco más de 2,000 pesos. Por eso les digo que
La recomendación es que antes de irse dejen hecho un poder aquí. Si no, pues les va a salir un poco más caro y más tiempo. Y digo, con el riesgo quienes están ilegales que en el tránsito a la ciudad en donde está el consulado, pues puedan ser intervenidos por las autoridades migratorias de aquel país y deportados. Entonces, hay que prevenir. Esa es la recomendación siempre. Muy bien, igual el poder otorgado ante cónsul es en idioma español, no necesita ser traducido y no necesita ser apostillado, porque el consulado es territorio nacional y porque el cónsul mexicano es un notario mexicano, ¿vale? Entonces ahí con eso ya no tenemos problema. Cuando llegue acá, ¿qué hacemos? Verificamos la existencia, veracidad y vigencia del poder ante el consulado. El notario mexicano solicitamos que nos revise eso. ¿Por qué? Porque un poder puede, sin ser revocado, ser limitado en cuanto a su alcance, en cuanto al tiempo, disminuido, etc. Entonces siempre los notarios mexicanos verificamos cómo está ese poder. Además, en México tenemos, en Veracruz, tenemos el registro estatal de poderes y hay un registro nacional de poderes. Actualmente solamente inscribimos ahí los poderes para actos de dominio. Pues también cuando vamos a utilizar un poder, verificamos que siga vigente. ¿Okay? Por lo tanto, si ya no está vigente, hay que notificarle al registro de poderes. Y segunda cuestión, hay que notificarle al notario obligatoriamente que otorgó el poder. Eso es muy importante para que tome nota y cuando alguien vaya y le diga, oye, este poder ya no está vigente. Muy bien. Y tercero, esto es recomendación, no es obligación, notificarle al apoderado para que sepa que ya no puede utilizar ese poder. Muy bien. La señora Margarita Bernes de Veracruz, nos pregunta qué vencimiento tienen los poderes. Ya lo hemos estado diciendo, aquí en Veracruz no tienen vencimiento, aunque hay dependencias como transporte público que les piden que los renueven. Aunque no es muy exacto esto y ninguna autoridad tiene esa facultad, mientras no se cambie la ley, lo que sí les pueden pedir, y de hecho lo hace transporte público, es pedirles que lleven una constancia de la vigencia de su poder. Eso sí, es muy importante porque no hay obligación de inscribir en el registro de poderes los poderes para pleitos y cobranzas o actos de administración, de manera tal que es correcto pedir por parte de la autoridad que les llevemos una constancia actualizada de la vigencia de ese poder. Muy bien, ya contestamos todas estas preguntas. Recomendarles también que que los poderes solamente se los dan a personas de su confianza y que cuando se termine el trámite, si lo dieron sin limitación de tiempo, pues revoquen ese poder para que no dejen pendientes, que limiten ese poder en el tiempo y que lo limiten al tema específico. Aunque después tenga que dar otro poder, realmente no son tan onerosos y le va a evitar muchos problemas y muchos dolores de cabeza. Muy bien, estimado auditorio, espero haber respondido las inquietudes por el cual empezamos nuevamente este tema. Recordarles nuestro WhatsApp 2281-380854 y que este es su programa El Derecho es para Todos. Soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera. Que tengan excelente día.